Hasta vosotros, amados hermanos, gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí para continuar con la clase de grupos familiares y técnicas de evangelización. Seguimos con ahorita vamos a ver la filosofía del grupo familiar, pero quiero introducirme un poco sobre lo que hemos hablado. Pero antes quiero pues orar a Dios para que nos guíe en este estudio. Espero que todo vaya bien. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias porque te manifiestas cada momento en nuestras vidas. Y no solo eso, Señor, día a día nos pones en nuestros corazones la pasión de tener cada día más deseos de aprender, pero también de alcanzar a almas para tu honra, para tu gloria. Quédate con nosotros, te pedimos la dirección de tu Espíritu y todos los que han de ver este video, Señor, te ruego que ilumine sus mentes, sus corazones, para que entiendan, Señor, esta clase. Te dejamos en tus manos nuestras vidas, rogamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto sobre lo que es las cuatro funciones del grupo familiar. Y es muy importante recalcar el compañerismo, la adoración, la edificación o discipulado. Después terminamos con evangelismo. Y les agradezco, algunos de ustedes enviaron su tarea sobre la cual les dejé. Y es bueno porque así se ve. Yo estaba checando algunas hojas, las hojas que ustedes enviaron, y es una bendición porque aprenden cómo trabajar también con grupos familiares. Y esto, las sugerencias que les hacía yo de las cuatro áreas, es que debe uno de entrenar, debe uno estar entrenando todos los días, el compañerismo, la adoración, la edificación y lo que es evangelismo. Ahora, también les recalcaba mucho los planes que deben de llevar a cabo, poner planes en el grupo es muy importante. También el punto de evaluación. Ustedes tienen que estar evaluando el grupo si va avanzando, va creciendo. Para eso están las preguntas. Hay cosas débiles, hay cosas fuertes en los grupos familiares. Ustedes se van a detectar cómo van a manejar los problemas que vienen. Entonces quiero iniciar con el punto de la clase, que es la filosofía de grupos familiares. Espero que las clases hayan quedado muy entendidas y para luego seguir comprendiendo con más claridad esto. Voy a proyectar. Proyectamos. Ok, ya está. Filosofía del Ministerio, Grupos Familiares, primera parte, porque tengo otra parte de esta clase para compartirles. ¿Qué es eso, hermanos? La filosofía de grupos familiares. El líder y todos los miembros del grupo se mantendrán muy ocupados alcanzando necesidades y cumpliendo las metas del grupo familiar. Si los miembros no están ocupados en el alcanzar las necesidades de las personas y no cumplen las metas del grupo familiar, pues no estamos hablando de entrega. Entonces, lo que debe hacer un grupo familiar debe trabajar con el ciclo, la filosofía del grupo. Dice, aquí tiene un ciclo de vida. Como cualquier cosa, hermanos, nosotros crecemos y morimos. Tenemos un ciclo de vida. Y por lo tanto, el grupo familiar también debe de tener un ciclo. Si no pasa ese ciclo, si no cruza, va a llegar a morir y no va a dar fruto el grupo familiar. Por eso necesitamos, si cada etapa, cada punto que se nota en el grupo, si se está avanzando conjuntamente, si las actividades de las cuatro funciones se llevan a cabo, pues eso nos hace comprender con más claridad. Dice, el líder debe considerar la fase actual en su grupo mientras planea actividades. Entonces yo digo,
mi grupo está en la fase 1, la fase 2, la fase 3 o la fase 4, depende de qué parte. Y les voy a mostrar ahorita cómo es que se hace eso, para que ustedes también lo hagan en casa y chequen bien. Dice, al comprender cuál fase o etapa se encuentra su grupo, el líder puede asegurarse de que su grupo está con un rumbo a multiplicarse. Entonces ya digo, si yo tengo con claridad, mi grupo está en la fase 1, pues no puedo multiplicar. Si digo que está en la fase 2, no puedo multiplicar porque todavía no estoy dentro de la fase que necesito estar. Por lo tanto, necesitamos nosotros identificar bien en qué fase está el grupo que yo tengo. Si no la identifican, van a tener un problema cuando ustedes quieren multiplicar. Y esto, sin visión y la planeación apropiada, un grupo familiar se puede estancar y nunca multiplicarse. Se ha visto aquí, cuando trabajo, de repente hacemos planeación, tenemos la visión, pero ¿por qué a veces se estanca? Escuchen bien, esto es la planeación apropiada. A veces no planeamos bien. Ahorita yo, el sábado en la noche, terminando el culto, les dije a los hermanos que me apoyan en grupos familiares, les entregué una hoja precisamente de lo que ustedes realizaron. Es decir, cuál es el objetivo, qué vamos a hacer en estos 3 meses, que es diciembre, enero, febrero. ¿Qué vamos a hacer estos 3 meses? Y hay que tener bien la visión. Entonces, ponemos las palabras allí cerca. Yo, hermano, yo quisiera que se haga esto, ¿ok? Y usted, hermana, quisiera que se haga esto, ¿ok? Tenemos la visión. Conjuntamos una visión, porque sin la visión y la planeación apropiada, un grupo familiar se puede estancar y nunca multiplicarse. Por lo tanto, es vital que ustedes vean que si tienen una visión, ¿para qué? ¿Para qué o qué debe hacer el grupo que voy a implementar o voy a desarrollarlo? Para llegar a la meta de multiplicación tiene que haber evangelismo. Sin evangelismo no puede crecer ni un grupo familiar, ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Se ha visto en grupos familiares cuando dicen, es que aquí no crece porque pues no se está evangelizando en las diferentes formas. En el grupo, para que nuevas personas lleguen, necesitamos nosotros evangelizar. Y el líder debe conscientemente guiar al grupo por la fase del ciclo de vida para que el grupo no se estanque en una de las fases. Es decir, que quede en la 2 o que quede en la 3 y nunca multiplicarse, sino que estas fases o estos pasos que van a llevar ustedes necesita evangelismo. Si una iglesia no evangeliza o un grupo familiar, un grupo mate no evangeliza, lamentablemente la fase va a quedar en 1, en 2 o en 3. No va a llegar a la meta que se requiere. Vamos a ver, aquí el líder, no, el ciclo está aquí, el ciclo de vida. Grupo familiar normal, 2 años. ¿Qué pasa si un niño decimos de 12 años? 12 años tiene el niño y de repente no vemos el crecimiento físico, pero ya tiene 12 años y sigue chiquitito, enanito. Esa persona, pues no, la preocupación, va a decir los padres, ¿por qué no crece mi hijo? Voy a tener que ir con el doctor, voy a tener que buscar alternativas para saber por qué no crece. Entonces, el grupo familiar normal, 2 años. 2 años. Si pasa más de 2 años y no creció, ya lleva 4 años y no creció, ya no es normal. Es decir, decimos ya es anormal. Ya necesitamos tener preocupación por este grupo que tenemos. Entonces, se necesita una visión y planeación. En este caso, se necesita una visión y planeación apropiada para mantener el rumbo importante, conscientes de la fase actual. Entonces, el ciclo de vida
de un grupo familiar. Cada grupo pasa por fases. Hay que reconocerlas e impulsarlas a la siguiente fase. Se necesita visión y planeación. Bueno, la primera fase es la orientación, pero la orientación debe ser de 1 a 4 semanas. Y voy a hablar de semanas aquí. 1 a 4 semanas. La gente se conoce. En esas 4 semanas vamos a usar mucho el compañerismo, rompehielos. Vamos a usar mucho las actividades de conocerse, ¿sí? Preguntas de rompehielos. Y aquí dice, hay un nivel poco profundo de compartir y un nivel bajo de confianza. Por lo tanto, no se conoce mucho la gente y da pendiente, da mucha pena. Necesitamos buscar nosotros las estrategias adecuadas para que la gente se conozca. La gente se conoce de 1 a 4 semanas. Casi todo el ministerio se dirige por el líder. El líder debe ser muy apto, capaz en esta parte. Entonces, esto sería la primera fase. La primera fase es entender muy bien que la gente se conozcan muy bien, que tengan confianza, que haya conocimiento de sus gustos, de sus problemas, de sus necesidades y muchas cosas que se conozca la gente, que sabe, que no sabe, que le gusta, que no le gusta. Hay tantas cosas de que cómo nosotros podemos conocer las personas. Entonces, ¿qué trabaja? Por ejemplo, yo me refiero a los grupos que tengo. Llegó un hermano de la iglesia y este hermano, pues no conocíamos, llegó, es nuevo en la iglesia. Después le dije, ¿puedo visitarlo en su casa? Sí, ok. Entonces le llevé alguna despensa y ya platicamos y conocemos. ¿Y qué trabaja usted, hermano? No, pues ya me dijo que trabaja. Ah, qué bueno. Entonces ya sé con quién cuento yo y tengo algún fontanero, albañil, lo que sea, lo que haya en la iglesia. Entonces ya más o menos sabemos y en el grupo también las personas conocerlos muy bien. Entonces la primera fase o la primera etapa van a tener que ustedes usar mucho el compañerismo. La gente se conoce. No sé en el sentido, pero que me gustaría que ustedes estén al pendiente aquí. Aunque se trabó mi computadora. Ok, se trabó mi compu. Espero que no lleve mucho tiempo. Si no, vamos con la segunda etapa. La segunda etapa dice aquí que es la de acción. Semanas, va a ser 16 semanas a 35. Perdón, no sería esto porque no. Ahí está. Ahí está. Ok, la orientación, la transición. Como si ya tenemos la fase donde ya se conocen, de 5 a 10 semanas los miembros se conocen y se aceptan. No tan fácil como en un matrimonio, como en una pareja, ¿verdad? Que llegan en los primeros 4 semanas, pues igual hay varias cosas que no se conocen, qué le gusta a uno, desde qué hora se levanta, cuando va al baño, lo deja abierto la puerta o lo cierra. Hay varias cosas, varios detalles. Ya en de las 5 o 10 semanas, ya los miembros se conocen y se aceptan. Dicen, pues ya me siento aceptado aquí en el grupo. Entonces pongo aquí, se ajustan a lo que se considera el comportamiento normal del grupo. Hay un nivel creciente de confianza y el comienzo de relaciones verdaderas.
Esto es fundamental para que el grupo siga avanzando, siga creciendo, porque necesitamos nosotros ver cada fase de lo que estamos hablando. Entonces, de 5 a 10 semanas necesitamos nosotros la transición es muy difícil, va muy complicado la transición, pero vale la pena estar dentro de ella. Vamos a la 2, a ver si la 3, comunidad. Comunidad. Quiero componer esta cosa que se me trabó. Ahí está. 5. Comunidad, semana 11 al 15. ¿Qué sería la semana 11 al 15? ¿Qué vamos a hacer? Aquí la semana 11 al 15. Lo que vamos a hacer es los miembros se alinean según las expectativas del grupo. Se alinean las expectativas, ya como que ya van entrando las personas, ya se aceptaron, ya se van alineando según las expectativas. Ya me gusta, ya estoy dentro. Y escuchen, hay niveles de conocimiento. Por lo tanto, necesitamos nosotros alinearnos en esta parte. Hay un nivel de compromiso. Ya no solamente vienen a escuchar, sino ya tienen ese nivel de compromiso de buscar, de estar más cerca en el sentido de la gente, de comprometerse a ayudar a visitar. Dice franqueza en el grupo. Los miembros se identifican al grupo. Estos tipos de personas ya se identifican al grupo que tienen. Entonces es muy importante estos hermanos. El líder puede delegar más actividades y responsabilidades. Es donde ya podemos ver aquí que ya el líder ya empieza a identificar y empieza a delegar. Si yo veo una hermana que sabe bien las cosas que hace, pues yo lo voy a delegar. Si tiene una habilidad para predicar, pues voy a delegar ese compromiso. Eso se llama comunidad, ya está dentro de la comunidad, dentro del grupo, ya no tiene problema. La 5 es, hay una interacción dinámica y la gente está aplicando las verdades bíblicas. Ahora sí que ya está aplicando lo que está escuchando. No solamente está escuchando, sino que ya hay acción, ya aplica la palabra de Dios. A menudo el grupo está activa y juntamente involucrado en el ministerio. La confianza es profunda, ya no solamente es encima, ya es profunda la confianza de 16 a 35 semanas. Decir, ya hermana, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo va? Ya hay mucha confianza, ya empieza la confianza. Y aquí utilizo en el 5, la fase 5, se aproxima el tiempo de trabajar ya en grupo para multiplicarse en 2. Y el aprendiz comienza un nuevo grupo y el grupo original comienza a hacer planes para repetir el ciclo de multiplicación. Entonces, es muy importante que lleguemos hasta la 5ª, que se llama multiplicación. Vamos a repetir esta parte. Primero, 1, orientación. 2, la transición. Y ustedes van a ver en el PowerPoint que es por semanas. Después, la comunidad, que es de 11 a 15. Acción, que es de 16 a 35 semanas. Multiplicación debe ser de semanas 36, 40 semanas. Por eso yo decía que debe ser más o menos 2 años. 2 años del ciclo. Porque si pasa más, entonces ya no va de acuerdo a esto. Entonces les pido, hermanos, que tomen mucha atención en esto. Los grupos nos dirigen hacia una meta común. Vamos a trabajar en este punto. Una meta común.
En cierta ciudad, un grupo familiar o grupo mate puede alcanzar un área geográfica en particular, mientras otros trabajan con cierto segmento de la población. Si yo tengo mi visión, alcanzar mi barrio, mi entorno, pues yo debo de tener esa visión. No debo de agarrar un segmento de la población, es decir, la mitad de una ciudad. Debo de tener ese trabajo de pensarlo. Ambas están trabajando hacia sus metas, pero uno es más amplio su meta, segmento de la población, y el otro es más geográfico, es decir, en su mapa. Si yo vivo en un pedazo, aquí voy a trabajar en este pedacito. Si hay quienes trabajan un segmento más grande, hay quienes trabajan más chico, y entre más chico sea donde ustedes rayen su mapa donde están viviendo, sería mucho mejor, porque de repente queremos alcanzar muchas cosas y no podemos. Ambas están trabajando hacia sus metas individuales, pero a la vez trabajando juntas para evangelizar la ciudad en que viven. No importa el método, si usted tiene más segmento de la población o es un área geográfica, el punto es que trabajemos. Una investigación nos muestra que un grupo de personas trabajando juntas puede lograr más que una persona trabajando sola. Cuando una persona trabaja sola, pues alcanza poco. Y cuando una persona trabaja en equipo, pues alcanza más. Entonces, ¿qué tipo de grupos se necesitan y dónde? Ustedes dicen, yo necesito un grupo que tenga la habilidad de predicar. Ustedes van a decir qué tipo de grupos se necesitan y dónde quiero ponerlo. Sí, porque si ustedes dicen, quiero ponerlo en el mero centro de la ciudad o en el mero centro de mi pueblo, pues ustedes tienen que ver qué tipos de personas hay allí, dónde se necesita establecer el grupo. Porque de repente ponemos un grupo donde no es el lugar adecuado y también no es donde no se necesita a veces. ¿Cuántos grupos se necesitan para alcanzar la meta? Si mi meta es un cuadro de 1000 personas, ¿cuántos grupos se necesitan? ¿2, 3? Va a depender mucho la iglesia donde están trabajando. Entonces, ¿pueden ver esto? Trabajando juntos. Ese sería el equipo que necesitamos trabajar como iglesia. Vamos aquí los grupos son una parte esencial de una estrategia. Entonces, es decir, una iglesia, si quiere una estrategia, sería los grupos mate o grupo familiar. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia nomás. No es el fin, sino es una estrategia para fundar o para hacer crecer una iglesia. Los grupos familiares proveen la simplicidad y flexibilidad que un movimiento de la plantación de iglesia. Es un modelo que fácilmente se inicia y se produce. Es decir, no necesitamos muchas cosas para iniciar un grupo familiar y es fácil para iniciar y es fácil para que se produzca. Pero si no se produce en 2 años, no tiene mucho sentido ese grupo. No está avanzando, no está creciendo. Necesitamos nosotros conocer muy bien el modelo. Es fácil, dice, es un modelo que es fácil de iniciar y se produce. El grupo familiar o grupo mate o grupo células. No tiene mucha necesidad económica, es decir, no se necesita tanto dinero para iniciar. Provee un entrenamiento práctico para el ministerio. Es más práctico que en la iglesia. El grupo familiar provee sentido de comunidad. No es lo mismo en la iglesia con el compañerismo que se tiene en el grupo familiar, porque en el grupo familiar es más cerca, más pegado. Estamos tan pegaditos y tan cerca y nos vemos muy cerca y hay más confianza, más sentido de comunidad. El enfoque del grupo familiar está en la gente y sus necesidades. No está en la prédica ni en los cantos, sino el enfoque de los grupos familiares está en la gente y sus necesidades. Si nosotros no vemos la gente, no vemos sus necesidades, entonces vamos a hacer no en programas y sistemas. No es que aquí se hace así o mis programas así se tienen que hacer. No, los programas salen sobrando y los sistemas de cualquier iglesia salen sobrando. Las necesidades hay que enfocarse a la gente. No importa el método
o la estrategia que uses, pero viendo a la gente y viendo las necesidades. Es lo que quiero que quede claro aquí en este paso. Los grupos familiares trabajan al nivel de alcanzar a las necesidades básicas de las personas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Y ahí tengo aquí uno: amor, aceptación. ¿Sí? Las necesidades básicas, todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser amados. Y mucha gente no siente amado, no siente amado, y llega en un grupo, siente el amor, pues le gusta. Ahí se quedan aquí, porque no todas las personas tienen una necesidad básica. Y la necesidad básica es el amor y la aceptación. Ok. Vamos a otra vez aquí en el... A ver si pueden ver bien el punto aquí, porque mi computadora ya se trabó muy mal. Vamos a ver aquí en resultados. El tiempo les decía que hay de 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, de 20 todos. Vamos a ir viendo aquí. ¿Qué voy a hacer yo en las primeras semanas? Les decía yo en el inicio del curso que debo de compartir predicaciones evangelísticas, más de Cristo, que conozcan a Cristo. Entonces, compartir historias bíblicas, historias de Cristo. Eso es el punto que debemos de hacer. Ya una vez que ya decimos, no, pues ya conocen más de Jesús, conocen su vida de Jesús, qué vino a hacer, ya sabemos cómo. Entonces pasamos a la palabra afirmando. ¿Qué hacemos? Pues ya estamos afirmando las personas. Estamos haciendo el trabajo que se necesita. Ya pasando la palabra afirmación como el tipo discipulado, en el sentido de estar con la gente, enseñarles a ser como Cristo, dice fijando metas a la comunidad, a todos los grupos que estamos, vamos a ir fijando metas para llegar a lo que nosotros estamos pensando. Y en la más o menos del punto 20, del tiempo 20 semanas, debe haber mucha comunión ya y debe haber evangelismo. La comunión, el compañerismo con el evangelismo van bien juntos. Ya el periodo de multiplicación debe ser de 26 a 29. Es lo que pongo aquí yo en el sistema. Pero puede ser, como les decía hace ratito, de 36 semanas. 2 años más o menos pueden tener el grupo. Aquí en la parte donde está la meta no es crecer en número. La meta es formar relaciones. Vamos a preguntarnos muy bien aquí. La meta no es crecer en números, porque mucha gente dice, el hermano Enrique tiene un grupo, pero no ha crecido nada. No ha crecido nada. Inició con 8 y sigue 8, pasó 2 años. Ok, probablemente nuestra meta no debe ser crecer en números. La meta es formar relaciones. ¿Sí? Formar relaciones. Si el grupo está involucrado en el ministerio, el grupo crecerá, si tenemos buenas relaciones. Pero si no hay vínculo o amistad o relación de amistad, el grupo no estará sano. Entonces, por eso necesitamos esa parte de nosotros. Necesitamos el vínculo, la relación con los grupos. No sé si de aquí tenemos que alcanzar algún necesario. Este es un ejemplo de grupo familiar saludable, de esto, de la persona. Ellos comenzaron con 5 y tuvieron un crecimiento continuo, alcanzando una asistencia de 12 al salir la etapa del conflicto. Entonces, gradualmente, si iniciaron con 5, ya tienen 12 personas, ya pueden hacer multiplicación con las personas que tienen. Esto es la dinámica de la vida del grupo familiar. Es decir, así se tiene que trabajar para que ustedes puedan notar. Quiero repetir en el punto no veo bien mi pantalla, pero pues trabajo aquí. Vida del grupo familiar. En la vida del grupo familiar es compartir las historias. Y vuelvo a decir,
Ustedes tienen que conocer muy bien las historias. Por ejemplo, les comparto uno yo en Lucas 19, 1 al 10, donde habla la historia de Zaqueo. Entonces ustedes le separan con la gente. Un día entró Jesús en Jericó y estaba allí un hombre que era rico, que se llama Zaqueo. Y ustedes van contando la historia, pero sin leer la historia, van contando una historia y esas historias ustedes pueden hacer aplicaciones en la vida de las personas. Y este hombre quería ver a Jesús, subió a un árbol para ver a Jesús y porque iba a pasar allí Jesús. Y ustedes van contando la historia y van aplicando si quieren, si no cuentan toda la historia y después hacen una aplicación. No necesitan tantas cosas. Por eso pongo aquí compartir historias bíblicas. Y afirmando, usen temas ya para más o menos Efesios. Efesios es un libro para que ustedes pueden trabajar para afirmar las personas. Casi todos los temas ahí vienen, cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer en Efesios. Y cuando utilizamos la palabra fijando metas, pues es organizarse, organizarse muy bien con las personas que están allí. Entonces yo les pido que vean en sus casas este cuadro y vayan teniendo un entendimiento claro. Modelo de un grupo, de un ministerio de grupo familiar. Cada modelo tiene sus propias ventajas y el líder debe sentirse libre de escoger el modelo que más sea útil. Aquí hay unos modelos, nada más que el modelo. Voy a tratar la manera de quitar eso porque se me traba mi computadora. Ok. Hay un modelo aquí de liderazgo. Liderazgo decide establecer grupos familiares. Iglesia tradicional con grupos familiares. ¿Qué estamos pensando aquí? Si su iglesia de ustedes está queriendo hacer un grupo familiar, pues vean este punto. Una iglesia tradicional, ¿qué hace? Forma 5 grupos familiares. Dice, pues somos 50 hermanos. ¿Y esos 50 qué debo de hacer yo? Pues yo debo de buscar un grupo de 50 personas en 5 grupos familiares. Entonces tenemos una iglesia aquí que es iglesia tradicional con grupos familiares. Entonces procuremos, hermanos, que estos grupos que tenemos pueden tener grupos familiares. La iglesia que usted pastorea, la iglesia donde usted pastorea, pues debe tener estos puntos muy claro debe de tener al momento de establecer grupos familiares. Voy a ver si baja esto. Pues está trabado mi compu, hermano, no pasa. Ok, ok. Bueno, mi computadora, hermano, se trabó. No puedo trabajar aquí en la pantalla. Ok, a ver si puedo hacer de otra forma.
Yo creo que no está el hermano Marín. ¿Me escucha, hermana? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sí. Ok, Sí, nada más, perdón. Buenas tardes, sí se escucha. nada más que está trabado aquí. ¿Tampoco puede salir y volver a entrar? ¿Puedo? No, está trabado el icono Ah, de la flechita. Entonces no puedo ni dejar de... A ver si... reiniciar tampoco. Iniciar tampoco. Está saliendo. Si no me permite. Pero ya lo estamos viendo en otro lado. Entonces la iglesia tradicional con grupos familiares es como tengo yo aquí en Durango porque ya había un templo. Ya había un templo, ya había unos hermanos y ya había un lugar para hacer cultos. Entonces yo, como pastor, ¿qué hago? Pues voy a reiniciar grupos familiares. Entonces busco lugares para que se establezcan grupos familiares. Esto es lo que deben de hacer ustedes, hermanos. La iglesia tradicional siempre lo primero que hace es un templo y después llena el templo. De lo que deberíamos de hacer es tener gente. Una vez que tengamos ya gente, podemos trabajar con grupos familiares o con una iglesia. Pero pues siempre empezamos al revés. Primero hacemos un templo, después queremos llenar la iglesia. Pero no importa, aquí puedes tener ya la iglesia o el templo para iniciar tus grupos familiares. Esto es una ventaja. Pero ¿qué sería de mucha bendición si no hubiese templo? Es decir, esta imagen que ven, no hay templo, no tienen templo. Entonces, no tienen edificio, no tienen servicios semanales, programas tradicionales, no tienen ningún problema en ese aspecto. Ahora, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo, celebrar un culto en el mes, pero todos los grupos se concentran en esa celebración. Es decir, todo lo que tienen. Tienen aquí un ejemplo, 8 grupos, pero todos se dirigen a la celebración que tienen. Pero no tienen templo. Pueden ser que ustedes digan, es que hermanos, no hay un templo donde yo vivo. ¿Cómo le hago? Pues no necesitas un templo.
necesitas establecer el grupo familiar, y se multiplica el otro grupo familiar, y se multiplica el otro grupo familiar, tienes 3, tienes 4, tienes 5 grupos familiares. No importa, tú no te preocupes si tienes o no tienes templo. Lo que tienes que hacer es multiplicar tu grupo familiar. Ya después se ponen de acuerdo si quieren hacer un culto un sábado en el mes o 2 sábados en el mes. Después llegan a hacer un culto pues ya formal y ya ustedes pueden hacer un templo. Pero no importa si no hay un templo. Pero la tradicional es en la tradicional con grupos familiares. Es lo que yo estoy haciendo aquí, porque yo no inicié así como estos que no tengo edificio. Ya tenía edificio donde yo llegué, ya tenían sus servicios semanales, ya tenían sus programas tradicionales, pero yo inicié grupos familiares. Pero si no hubiese un templo, un lugar donde reunirse, no se preocupen, hermanos. Si ustedes son los anfitriones, los líderes de la casa que están dando, pues ustedes trabajen en ese lugar para que crezca. Y otro, edificar y fortalecer la iglesia que se inicia independientemente. Envía iglesias locales. Es decir, si hay 2 iglesias en un lugar, están trabajando, pero hay grupos familiares en medio de ellos, pues qué bueno, aplaudir a los hermanos que están haciendo grupos familiares o grupos mate, pero dicen los grupos familiares, pero queremos llevar a la gente donde están nuestras iglesias, pero hay uno acá, hay otro acá, donde lo llevamos entonces nosotros, dice el texto, los grupos familiares independientes alimentan a las iglesias tradicionales. ¿Qué hacen los grupos familiares? Vamos todo a esta iglesia, no sé qué iglesia tienen ustedes, a la iglesia de Durango. Vamos a ir todos este sábado, dice los grupos familiares. Y otros grupos dicen, vamos a ir a otra iglesia el otro sábado. Entonces alimentan a la iglesia tradicional los grupos familiares. Entonces ustedes nunca deben de pensar que es para dividir, sino es para alimentar a las iglesias, los grupos familiares. Entonces, ese hermano, ya no quiero ir a la iglesia, ya quiero hacer aquí mi iglesia. No, tienen que alimentar a la iglesia tradicional que ya tenemos. Este es el último. Vamos a hacer el estudio ahorita dejar de compartir. Voy a procurar que estudiemos esto, a ver si podemos participar un poco. Gracias a Dios, hermanos, tenemos el privilegio de ver esto. Y esta es la segunda parte del punto donde quiero enfatizar es aquí. Hay un caso, hermanos, hay un caso aquí que vamos a ver, un caso de estudio. Los siguientes son algunos casos de estudio de estrategias de plantar iglesias o grupos familiares que pueden o no pueden utilizar los principios de los modelos que vivimos en la primera clase de filosofía de ministerio. 1. La iglesia de Monterrey, o del Monterrey, vamos a poner aquí, y necesita ayuda. ¿Por qué necesita ayuda esta iglesia? Vamos a tenerlo bien claro. Porque dice, tiene más de 50 años y solo 25 personas asisten a sus servicios. Si nos preguntamos, ¿es lógico eso? Es lógico que esa iglesia tenga 50 años y solamente 25 personas asisten a su servicio. Pues no, es muchos años. No se ha multiplicado esos 50 años. Entonces, los diáconos, los obreros, los líderes tienen la idea de dividir a los 25 hermanos en 3 grupos. ¿Cuánto quedaría en cada grupo? Si son 8 por 3, serían 24. Haría en 3 grupos familiares esta iglesia que ya tiene 50 años que no crece. Pero la estrategia de grupos familiares es dividir a esos 25 miembros
en 3 grupos familiares. ¿Qué decimos aquí? Ellos dirigirán los grupos y tendrán un enfoque del evangelismo. Estos 3 grupos familiares que se va a dividir van a tener un enfoque evangelístico, discipulado, crecimiento y multiplicación. Si no se tiene, va a volver a pasar con los 50 años. No, pues ya llevamos 50 años y solo somos 25 miembros. ¿Por qué razón? Porque no hay un enfoque evangelístico, no hay un enfoque de discipulado y de crecimiento y multiplicación. Si no hay esa visión, lamentablemente no va a avanzar la iglesia, no va a avanzar el grupo, ¿no? Y se imaginan ustedes, 50 años y solo 25 personas asisten en el servicio. Pues eso es lamentable, pero sí se da, sí se da. Yo llegué en una iglesia a pastorear. El hermano llevaba 32 años en la iglesia. Según había crecido a 50 hermanos, pero después bajó a 30, 25, llegó a quedar con 15 miembros. Los 32 años tenía 15 miembros. Y ahí andaba con 15 miembros. Y ya al ver esas personas que tienen 32 años con 15 miembros, como líder nato, porque yo me considero en ese aspecto, digo, no, pues tengo 15 hermanos. Voy a dividir 2 grupos, esos 15 hermanos. Por lo tanto, dividí 2 grupos en grupos familiares, esos 15, y en 4 años nosotros teníamos 95 personas. En 4 años, en la iglesia. ¿Por qué? Porque dividimos la iglesia en grupos para enfocarse en evangelizar, discipular, crecer y multiplicarse. Esto es un trabajo de pasión, que uno debe apasionarse en esa parte. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a procurar, hermanos, el primer ejemplo, 50 años, 25 miembros, ok, y nunca crecieron, pero decidieron multiplicarse en tres grupos y así crecieron. Vamos con el segundo. Un fundador de iglesias llega a una nueva ciudad, hace evangelismo y pronto ha comenzado varios grupos familiares. Estos grupos siguen creciendo y comienzan a multiplicarse. La gente de los grupos se siente en una relación muy íntima y deciden que quieren comenzar una sola iglesia de los grupos. Cada nuevo grupo familiar que se forma continuará siendo parte de esta iglesia. ¿Qué están haciendo este grupo? ¿Qué hacen este grupo? ¿Qué están poniendo? Dice, la gente de los grupos se sienten una relación muy íntima. ¿Y qué hacen? Deciden que quieren comenzar una sola iglesia. ¿Sí? Tienen varios grupos familiares, pero no tienen iglesia, no tienen templo. Pero deciden ellos comenzar una iglesia, a construir, a reunirse en todos en ese punto. Cada nuevo grupo familiar que se forma continuará siendo parte de esa iglesia, no va a decir, nosotros no vamos a ir a esa iglesia, no, sino que todos van y se ponen parte de esa iglesia que formaron o que formarán. ¿Cuál de los 2 ejemplos nos gustaría practicar nosotros? La primera, una pregunta sería, ¿cuántos años lleva la iglesia donde ustedes asisten? ¿Y cuántos miembros tiene? Sería la primera pregunta, ¿cuántos años tiene la iglesia donde ustedes asisten? ¿Y cuántos miembros tiene? Ustedes tienen que trabajar en esa parte. En la primera pregunta, hermanos, en el primer caso, ¿cuántos años tiene su iglesia donde se congregan? Permiso. ¿Eso Sí. le respondemos a usted o vamos apuntando? Perdón. ¿Puede responder aquí en la...
Bueno, nuestra iglesia tiene 110 años, 110, 111 años. Ajá. 110 años. 110. Pongamos 100, ¿no? 100 años. ¿Cuántos miembros tiene? Miembros activos, hay alrededor de 35 por persona. O sea, de familia, sí hay una familia que viene de a 3, de a 4, pero en total en personas son como 35. Ok. Para usted, hermanita, ¿es normal que una iglesia de 100 años tenga 35 miembros? No, creo que estamos muy dormidos por acá. ¿Verdad que sí? Aquí en México igual sucede, pasa aquí en México, no crean, pasa en México estos casos, porque quiero que la discutan muy bien, chequen cuántos años tiene su iglesia y cuántos miembros pues tiene, pues porque si ustedes tienen que evaluar esa parte, ¿sí? Hermanita Marianela, ¿algún comentario? Sí, hace 35 años se dividió la iglesia, ¿no? A la que yo asistía cuando me bauticé. Hubo una división en la iglesia y más o menos quedamos 25 personas, ¿no? Em, bueno, alquilando los diferentes lugares para reunirnos hasta que se pudo construir un templo. Y bueno, en este momento somos más o menos 110 miembros, pero activos 70, porque los demás vienen para la Santa Cena o algún evento especial. Y, y bueno, hay algunos grupos familiares, pero también hay mucha tradición en la iglesia y traer las personas que están en los grupos familiares es muy difícil porque son iglesias tradicionales, ¿no? Y sobre todo las hermanos mayores como que le dirigen una mirada a los nuevos como diciendo, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? Que esto es nuestro lugar, ¿no? Él uno se sonríe, pero bueno, es muy triste también eso, porque el propósito de la iglesia no es elegir quién viene y quién no viene, ¿no? Sino acercarlos a Cristo y integrarlos a las comunidades de fe para que tengan una contención, un compañerismo donde se pueden edificar y crecer. Y bueno, hay algunos grupos familiares, está medio complicado el tema de evangelismo también. Este, Eso, bueno, lo que quería compartir. Pero más creíble, ¿no? Que tiene 25, dice usted, ¿no? 25 años. Eh, sí, Cuando se hubo la 25 años. división. Ok. Y No, tienen perdón, 32 años de la división. 32 años 25 la de que división. se inauguró el templo nuevo este. Ok. 35 y más. Y tienen 70 miembros, ¿no? Claro, cuando es Santa Cena o alguna actividad así como que le llama la atención, más o menos son 100, 110, pero los que generalmente participan son 70. aproximadamente 70, ¿no? Ok. Pero está más o menos viva la iglesia. ¿Verdad que sí? Que es diferente con el de 100 y tiene poco, ¿no? Y aquí le estoy haciendo un ejemplo, no es real esto. No, es Claro, ficticio esto. Esta perdón, iglesia es ficticia. quiero decir, quizás la hermana Tatiana tiene que explicar un poquito, porque yo conozco la iglesia, porque de ahí vino mi esposo. Es una Ajá, iglesia en el campo. Es un lugar que es en un campo, ahí nació la Iglesia de Dios en Argentina, en ese lugar. Y ok, es una colonia, y bueno, las personas viven lejos una de otra, hay caminos de tierra, no sé, cuando llueve no se pueden reunir. Tiene muchas contras, ¿no? El lugar físico que tiene el templo ahí, ¿no? bien, Por el lugar donde está plantado, ¿no? ok. Muy bien, hermana.
Pues aquí estamos viendo un ejemplo muy claro. Esa iglesia, si por ejemplo yo ahorita, ¿saben cuántos miembros me entregaron a mí cuando vine en Durango? A ver, hermanita Marianela, hagan uno más, me dice, ¿cuántos miembros? Aquí la iglesia lleva más de 40 años. Digan, póngame una cantidad de miembros. Y capaz que le entregaron 10 miembros, pero Ok, conociendo su liderazgo, creo que hoy está multiplicada y puede haber, no sé, 250 miembros, no sé. ok, ok. ¿Saben cuánto me entregaron, hermanita? Me entregaron tres y uno estaba disciplinado. Oh, qué pena. ¿Sí? Estaba disciplinado y las otras dos ni llegaban. Entonces, y más difícil, como dice usted, es que también daban malos ejemplos. Y unos decían, no, no quiero que venga gente, está mejor poquitos. Imagínense. ¿Sí? Sí, es muy difícil. Por ejemplo, yo ahorita activos, tengo 14 miembros, como 6 simpatizantes. Sí, 6 simpatizantes en esta área, sin contar a los que pues no estaban, pues, aunque estaban, pero ya no están. Entonces mejor como dice uno, pues buscar nuevos. Porque ahorita mi tesorero es nuevo, es de 2 años. Sí, sí. Entonces es muy difícil. Por eso hay que multiplicar. Ahorita estoy trabajando en grupos familiares muy fuerte porque quiero multiplicar. No necesitamos, por eso les decía la vez, pues, la clase que pasó, no necesitamos tanto en números, pero relaciones sí, buenas relaciones. Y cuando hay buenas relaciones, automáticamente el grupo crece. Sí, no necesitamos, que necesita, el hermano ya lleva 5 años y no ha crecido en número. No, pero vea las relaciones como tengo, es decir, cómo nos tenemos, cómo estamos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Esto es lo que debe de regir los grupos familiares. Los grupos familiares debe haber mucho compañerismo. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Cuál les gustaría más el primer caso con el segundo caso? El segundo caso es un fundador que llegó en una iglesia y hizo grupos familiares y tiene muchos grupos familiares, pero no tiene templo, pero quieren reunirse en una sola iglesia. ¿Cuál les gusta más el ejemplo? ¿El primero A o el mí me segundo? gusta el segundo, El el que segundo. no tiene templo, porque si no, si ya está el templo, la gente como que se queda ahí adentro, ¿no? En cambio, al no haber un lugar así, se ve motivado a salir y a buscar ese grupo, a tener esa comunión con alguien, ¿no? Así es, hermana. Sí, me acuerdo que yo como misionero, el 2014, yo pedí ser un misionero, pero donde sea un lugar blanco, virgen, que no exista iglesia de Dios séptimo día, porque aquí hay muchas iglesias, pentecostales, presbiterianas, hay muchas iglesias, pero que no exista iglesia de Dios séptimo día, un lugar blanco, virgen, que yo pueda plantar una iglesia como plantador de iglesia. Me dice, no te podemos dar así porque ya hay muchas personas que ya quedaron sin miembros y necesitamos que lo levantes. Y para nosotros es más difícil levantar para mí es más difícil levantar porque para cambiar la opinión de la gente, que no, hay que poner velo, que no hay que aplaudir, que no hay que esto, que no hay, pues ponen muchas trabas y la gente nueva pues otra vez vuelve a caer en el mismo. ¿Sí? Y una iglesia nueva como uf, da ganas, vamos para acá, vamos para allá, hagamos esto, todo es bonito. Por eso hay que ver los modelos que a ustedes les quede mejor ahí, en el lugar donde están. Si no necesitan iglesia, hermano, pero si hubiese, divídanlo como hicieron estos diáconos. Estos diáconos dividieron en 3 grupos y estoy seguro que crecieron muchísimo este grupo, porque dividieron. Así que los grupos familiares dan resultado y no falla.
es cuestión de dividirlo y trabajar, seguir trabajando. Y si gustan esta parte, pues a mí me encanta esto. Yo pido esto desde el 2014. Ya llevo pidiendo así, hermano, denme un lugar, pero, pero no me dan el lugar porque pues, yo dependo de la sede. Y esto es muy importante porque para ver la capacidad del plantador con nuevas personas. Pero con las otras personas es muy difícil. Me acuerdo que un día yo cerré el templo porque pues eran 3 que esperaba y ya eran las 10:30, las 10 iniciábamos el culto, cerré el templo. Y ya todo el templo, la hermana que está, toca muy fuerte. Ya salí, ya me estaba preparando para salir yo a buscar gente, ¿no? Pues era mi pensamiento, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Ya salí, hermano, ya no va a haber culto porque está cerrado. No, pues ya son las 10:15, hermano. Era las 10 el culto. No, pues en la tarde los espero a las 4, si pueden. Aquí los espero, hermano. Pero ahorita ya suspendemos hoy, voy a salir. Como que dio media vuelta, la hermana se fue, enojada. Yo creo que en su corazón le dolió lo que hizo, dar la vuelta. Como media hora me llama. Pasa vos, hermano, pasa vos. Discúlpame con mi actitud que tuve con usted. No, no se preocupe, hermana, aquí los espero a las 4. Si van a venir, aquí los espero. Pero yo voy a salir a buscar porque, imagínate, yo esperar con ustedes, pues ni a la esquina llego. ¿Sí? Entonces ¿Y necesito volvió la gente. hermana? ¿Cómo? ¿Volvió la hermana a la tarde o no? Sí, 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 Ah, sí. Sí, bueno, gracias a Dios gloria a volvió. Dios. Sí. No, volvió. Ahí, la hermana ahorita puntualita. Ahí está puntualita todos los cultos. Y antes llegaba 15 minutos, media hora después. Ahorita antes de 5 minutos ya está parada ahí. Porque pues le digo, no, para dar un buen ejemplo, yo y usted, si quiere que crezca Durango. Si no, yo vengo de paso, hermano. Es decir, yo vengo de paso. Yo no voy a quedar toda la vida aquí. Vengo por 2, 3 años, 4 años, 5, 6, lo que el Señor me ponga, pero no voy a quedar toda la vida aquí. Si no me apoya, alguien me va a apoyar. No, pues que si yo siempre estoy dispuesto a apoyar, pues a apoyar. Esto es las dos partes que le estoy dando. Nomás estoy explicando 2 partes aquí. Ahorita que regresemos, tomemos unos 10 minutos. Ahí tengo otros para discutir. Espero que ustedes estén ahí para discutir qué podemos hacer y qué pueden tomar. ¿Sí? Aquí tengo ya el 3, 4 más o menos, para que nomás estoy en la 2 ahorita y dejamos un espacio de 10 minutos para descansar un poquito, por favor. Hermano, vamos a tomar unos 10 minutos de receso, por favor.